Vamos desde el inicio. Adelantaba yo que hay un caso que están tratando los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que este caso sería un fraude armado por la industria abortista para legalizar la interrupción del embarazo en todo el continente. Me gustaría que me cuentes para empezar dos cosas. En primer lugar, ¿qué es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y cuál es el caso que está en manos de los jueces impulsado por la industria abortista para legalizarlo a nivel continental? Perfecto, Agustín. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional, es una corte regional que de alguna manera en los últimos años se ha ubicado por encima de las cortes nacionales, de las cortes federales de cada país. Eh, cada país, o sea, la soberanía reside en que cada decisión que toma una corte soberana de un país es una decisión definitiva y no puede apelarse. Pero, y así fue pensado el sistema, fue pensado como una corte coadyuvante y subsidiaria que complementariamente ayudaba a los estados a resolver algunos temas que en momentos conflictivos no habían podido resolver. Ahora bien, la Corte, pretorianamente se dice en derecho, es decir, se ha dado facultades a sí misma y en vez de ser una Corte subsidiaria, complementaria y coadyuvante como se creó, se ha autoerigido en un organismo supranacional, que pretende estar por encima, no solo de todas las Cortes Supremas de los países, sino también de las legislaciones nacionales, incluyendo las constituciones nacionales. Uf. Hay varios antecedentes cada vez más recientes donde exige a los estados no solamente cambiar reglamentaciones o legislación nacional votada en pleno o votada total o parcialmente por los congresos de los países, sino también ha exigido cambios de constituciones nacionales. Y este es el caso, esto es lo que están atacando, digamos, jurídicamente. Y de hecho yo voy a tratar de demostrar por qué no les importa la persona de Beatriz, quien ahora voy a contar el caso, ni su bebé Leilani, ni ninguna de las personas involucradas, sino lo que les importa es atacar la Constitución de El Salvador, que en su artículo número 1 establece muy claramente la protección de la vida humana desde la concepción. Artículo número 1 de la Constitución de El Salvador. Esto es lo que El Salvador se dio a sí mismo, digamos, lo que los representantes del pueblo de El Salvador se dieron como legislación suprema, como ley suprema, a sí mismos, estipulando lo que era la vida humana para ellos y que se debía prestar un respeto irrestricto desde la concepción. En consecuencia, la legislación de El Salvador protege la vida en todos los niveles y, por supuesto, a lo largo de todo el embarazo. ¿Por qué atacan esto? Porque atacando esta legislación, si logran forzar a El Salvador a cambiar su constitución nacional, esto tiene no un efecto dominó ni de réplica, que como algunos creen, sino que según la Corte tiene un efecto vinculante y obligatorio, y a partir de ese supuesto fallo, esa hipotética resolución, cualquier funcionario o juez de cualquier instancia, de cualquiera de los 20 países que ha reconocido la competencia contenciosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cualquier juez de cualquier país puede provocar el mismo cambio legal en cualquier país. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces la gente cree que dice, bueno, esto es un caso que le atañe a El Salvador, que lástima, no me gusta, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, si vivís en cualquier país que está desde México hasta la Argentina y Chile, digamos, cualquiera de los países en el medio, que es prácticamente todos los países llamados Hispanoamérica o Latinoamérica, lo que pase en este caso va a influir en tu vida porque están poniendo el vilo, la protección de la vida humana desde la concepción en todo el continente. Voy al... Entonces, a ver, solo una intervención. Los jueces de la Corte son 7, ¿no? Sí. Son 7 personas. ¿Y quién ha escogido? ¿Cómo esa gente llega ahí? Bueno, los jueces se eligen a través de un proceso con votos secretos, donde los 20 países que tienen jurisdicción en la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, este año hubo elecciones en la Asamblea General de la OEA, que fue en junio en Paraguay. Es un sistema medio complicado, pero básicamente los países emiten votos secretos seleccionando candidatos que proponen los mismos países. Ahora bien, o sea, qué bueno que mostrás la foto, porque esas personas que pueden decidir qué legislación vos podés tener en tu vida, probablemente no pertenezcan a tu país, probablemente no conozcan la legislación de tu país, seguramente no conozcan la cultura de tu país, pero algunos de ellos, o la mayoría, se han arrogado la potestad de poder dirigir tu vida o de poder cambiar las leyes que tus representantes, a los cuales votaste, han establecido. Y estas personas entonces están discutiendo en este momento un caso llamado el caso Beatriz
contra El Salvador, ¿cierto? O sea, el país involucrado es El Salvador, pero la decisión que estas 7 personas tomen en este caso va a tener una repercusión sobre los sistemas legales de todo el continente, porque ellos se han posicionado por encima de los órganos nacionales. Esto es lo que vos decías, que se han dado facultades pretorianas, ¿no? Así es, se han autoposicionado como eso. Algunas personas dicen, bueno, pero en realidad si nosotros vemos los tratados no dicen eso, no hay que preocuparse. Y yo digo, no, ese es el motivo de preocupación, porque los tratados dicen eso, pero la política real, los efectos concretos de sus resoluciones, sí, son acogidos en la mayoría de las cosas que ellos definen para los países, y sobre todo cuando son temas de la batalla cultural, ¿no? Los temas de familia, de vida, de libertad religiosa, sobre todo, es más, quiero ser más específico, sobre todo los temas que fracasan en los congresos. Los congresos de los 20 países de Latinoamérica, con todos sus defectos más o menos buenos, los congresos representan a la población, sobre todo, o sea, las cámaras de diputados, que, o sea, no todos los países de Latinoamérica tienen cámara de senadores, pero todos tienen lo que en Argentina o lo que en Estados Unidos se llama cámara de representantes, lo que en Argentina se llama diputados, que son los que representan a la población. Y la población de América Latina y algunos países del Caribe, digamos, los que están bajo la jurisdicción, en general, tienen una cultura tradicional, arraigada en valores, arraigada en fe, una cultura propia, y nos guste más o menos cómo votan a presidente, los representantes que saben y tienen que bajar al territorio, saben que la gente en el territorio piensa de esta manera. Y por eso, a pesar de la narrativa progresista de que su ideología está ganando e inevitablemente sus llamados avances sucederán, pasa lo contrario, en la práctica, en 17 países de los 20 fracasan constantemente este tipo de iniciativas, fracasan constantemente, y solo en algunos, como Argentina, Uruguay, en el caso de aborto, Guyana, son los que a nivel federal ha prosperado el aborto. Ni siquiera en Estados Unidos, no está bajo la jurisdicción de la Corte, pero ni siquiera en Estados Unidos, legislativamente a nivel federal, se ha promovido eso, y eso que han tenido 50 años digamos, de un fallo que en el momento promocionaba o permitía la interrupción del embarazo. Estoy haciendo un... Perdón. Sí, sí, sí. Hablemos sobre el caso Beatriz entonces. O sea, el caso Beatriz alude al nombre de una mujer que supongo que se le habría impedido hacerse una interrupción del embarazo y probablemente murió como consecuencia de eso, por lo menos el relato feminista dirá un argumento como ese. Ahora, ¿qué es el caso Beatriz? ¿Cómo puedo sintetizarlo? Perfecto. Bueno, Beatriz era una mujer joven del Salvador, sencilla, de bajos recursos económicos, que padecía lupus, que es una enfermedad que si está controlada no es compleja. Cuando estaba embarazada de su segundo hijo, segunda hija en realidad, ¿no? Recibió el diagnóstico de que su bebita padecía una discapacidad grave, que es llamada anencefalia, es la falta parcial o total de una parte del encéfalo, una parte del cerebro. En ese momento, activistas feministas y activistas y representantes directos del lobby multinacional abortista la contactaron ilegalmente, abusaron psicológicamente de ella y la traumatizaron con la mentira de que moriría inmediatamente si no firmaba unos papeles que permitían a estos grupos generar una causa legal, un caso legal para discutir la prohibición de la interrupción del embarazo en El Salvador e incluso a nivel internacional hasta las últimas consecuencias. Esta mujer, aterrorizada y engañada, como lo voy a tratar de demostrar después y mostrar algunos videos, aceptó a eso. Todos los jueces salvadoreños que intervinieron, y el caso llegó en tiempo récord hasta la Corte Suprema del Salvador, no solo determinaron que su salud no corría peligro actual, había una posibilidad de un riesgo más grande en las últimas semanas del embarazo, que es lo que causa el lupus. Y, digamos, lo que se decidió muy justamente fue un adelanto de parto sin la finalidad de destruir a la niña. Esa niña nació por una cesárea, su mamá le puso un nombre, Leilani, la tuvo en sus brazos unas 5 horas y media hasta que tristemente la beba falleció, y Beatriz también murió, pero murió 4 años y 4 meses después a raíz de un accidente de motocicleta. En un plot twist, digamos, narrativo, el lobby abortista que está atrás, que es demasiado poderoso y te lo quiero graficar después, dice explícitamente, y lo siguen repitiendo estas semanas, de que la causa de muerte fue que le impidieron la práctica de la interrupción del embarazo. Que dicho sea, se hizo una interrupción del embarazo no con la finalidad de eliminar a la niña, sino con la finalidad
de tratar de que viva y tratar de eliminar cualquier tipo de riesgo para la vida. O sea, un nacimiento prematuro, forzado, vendría a ser Sí, lo que no, hicieron. no fue tan prematuro, no fue tan Ok. prematuro, fue un adelanto de parto, digamos, Un para adelanto de evitar, parto. exacto, para evitar algún tipo de riesgo más grave. Ujú. Una buena decisión científica, digamos, que procura salvar las dos vidas, que es Sí. el lema de, digamos, de la causa Provida en todo el mundo. Eh, Exactamente. Ahora, entonces, tenemos algunos videos, ¿no? O Ujú. sea, ¿querés que mostremos algunos videos o querés contarnos algo más del caso A antes de ver, pasar? yo quisiera decir dos cosas, ¿no? El caso es un fraude y Sí. el caso es un escándalo. A mí no me Mm, gusta mucho esa palabra porque suena vieja pelo de cocker enojada, mm, pero yo te voy a mostrar algunas cosas que si no te produce algo en tu alma, lo que te voy a mostrar, mm. o quizás estás muerto por dentro, porque realmente lo que te voy a mostrar no es alguna irregularidad menor, alguna cosa que no entra en la narrativa, sino te voy a tratar de demostrar muy brevemente algunas de las decenas de cosas que muestran que esto es un caso fabricado y los conflictos de intereses, los enormes conflictos de intereses en los que está enredada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, sí, ¿por qué digo que el caso es fabricado? Perdón, Agustín, sigue adelante. No. Vamos por ahí, justamente iba a ir a ese punto. ¿Cómo que lo han fabricado? O sea, ¿han habido pasos? ¿Qué tipo de estrategias ha habido? El caso es fabricado porque desde el minuto 2, que es cuando entra el lobby de la interrupción del embarazo, perdón, tengo que practicar. No, está bien. Mira, ya pasados los minutos que han pasado, el algoritmo ya se relaja un poco, entonces si se te escapa, no importa. Tranquilo Perfecto, ahora. perfecto. Bueno, desde el minuto 2 donde entra el lobby, el caso fue diseñado exclusivamente con la finalidad de provocar una Mm, desprotección de la vida humana desde la concepción y durante el embarazo, ¿no? Digamos, la legalización del aborto. mm. Tan es así que una de las artífices de esta trama, ella lo cuenta públicamente y es el video que me gustaría que compartas con Sí, tus seguidores. sí, tenemos ahí, Santi, el video, por favor. Mientras te voy a presentar en unos breves segundos quién es Morena Herrera. En los 90 formaba parte de un grupo guerrillero que se levantaba en armas y atacaba con las armas al gobierno de El Mm. Salvador. Luego dejó las actividades cuando terminó la guerra, dejó las actividades, digamos, de guerrilla terroristas y pasó a militar, digamos, estas causas que, bueno, son un poco más lucrativas, quizás. O sea, ella es la que llevó adelante todo el acoso psicológico Es, contra es, Beatriz. es una de las principales. Su organización se llama Agrupación Ciudadana por el aborto ético, terapéutico y eugenésico. Así se llama la organización peticionaria, digamos, que Mm, nace la denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿no? La eugenesia, como vos sabés, Agustín, es mm. seleccionar características genéticas deseables y evitar aquellas percibidas como indeseables y poder decidir quiénes viven y quién no. No tengo que decir a qué corriente política se ascribe esta visión de la vida. Sí, de hecho era, digamos, muy propia de los nacionalsocialistas en el siglo pasado, solo Así es. que ahora lo maquillan un poco para disfrazarlo de derechos de la mujer, diversidad, inclusión, pero en realidad estas ideologías eugenésicas han tenido gran y digamos, triste protagonismo en el siglo XX de la mano de los nacionalsocialistas. Ahí tenemos el video, vamos a ponerle play. Adelante, por favor. Fui a ver y ahí me encontré en el No se correo está mirando, ¿eh? electrónico de forma anónima que nos estaban enviando un reporte del Hospital Nacional de Maternidad. En el reporte hablaba de que el hospital había pedido permiso al CONNA para la interrupción del embarazo de Beatriz. Hablé con Sara García y me dijo, mire, yo tengo el mismo apellido que ella. Voy a llamar a una enfermera del hospital que ha colaborado con nosotras. Le digo a Sarita, fíjate dónde dice que vive. A las 7 de la noche me estaban llamando y me dicen, mira, estamos a 10 pasos de la casa de la mamá de Beatriz. Aquí con vos y vamos a hacer un acuerdo ético de que nosotras no vamos a supeditar la lucha por los derechos de todas a la lucha por tu vida. El martes, un abogado de la agrupación ciudadana se fue con Beatriz al hospital de maternidad. Háganle el procedimiento de interrupción del embarazo a Beatriz. Nosotras no vamos a decir nada, no vamos a hacer nada que haga parecer que en el hospital lo han realizado. Hay que apoyar que ella cuide su salud y salve su vida. Repetime quién es esta mujer entonces, para que le Bueno, quede claro a la gente. esta mujer es Morena Herrera, ex guerrillera del Frente Farabundo Martí, que se levantó en armas contra el gobierno y terminó en una guerra civil y ahora se dedica, fundó la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto ético, terapéutico y eugenésico.
Y a ver, quiero, no sé si se escuchó del todo, pero quiero resaltar 3, 4 Sí. cositas bien rápido. Primero, o sea, se presentaron falsamente como un familiar y lo declara ahí muy libremente. El mismo día que ella se entera del diagnóstico muy terrible, ¿no? Que recibe una mamá, le cayeron a la casa y le dijeron que se iba a morir, lo cual era médicamente totalmente falso, como también se demuestra después. Quisieron hacer un aborto clandestino, le mandaron un abogado a decir que eso estaba autorizado falsamente para que lo hagan igual, pero lo peor de todo, no sé si se entendió bien el alcance de lo que dijo, pero le dijeron, vamos a hacer un acuerdo ético. A nosotros no nos interesa tanto tu vida, sino no vamos a poner en riesgo la causa del aborto por proteger tu vida. Se lo dijeron, no sé en qué términos, sino claramente no lo debe haber entendido porque nadie aceptaría una cosa así, mucho menos si es militante y mucho menos siendo una persona que sí quería tener a su hija, O sea, fue un completo fraude, una manipulación y un abuso psicológico ir a decirle a una mujer embarazada que su vida está en riesgo cuando eso en realidad no era cierto. Después tengo entendido que hubo un médico además que confirmó que no era cierto que la vida de Beatriz estuviera en riesgo, lo cual viene a confirmar a su vez que esto fue todo un fuego de artificio para tratar de llevar un caso a la justicia y hacerlo escalar a la postre a los órganos internacionales, ¿no? Exactamente, de hecho, por la cicatriz de su embarazo anterior, lo que realmente ponía en riesgo la vida de Beatriz era la práctica del aborto. Y eso lo dicen en la audiencia. Según las pruebas clínicas, nunca estuvo en riesgo inminente de muerte. Aún así, el lobby abortista insistió en una práctica que ponía en riesgo su vida. Un aborto podría haberla matado. Y lo que más le hizo sufrir a Beatriz, perdón, fue el trauma por el falso miedo a morir que le infundieron las organizaciones abortistas. Y eso hay un video de uno de los médicos del hospital que la atendió y que testificó en la audiencia ante la Corte Interamericana. De hecho, vamos a ver 2 fragmentos de un médico que testificó en este organismo del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, donde explica que en realidad la vida de Beatriz en su segunda gestación no estaba en riesgo. La vida de Beatriz no estaba en riesgo. Dani, vayamos con ese video, por favor, para que lo mire también nuestra audiencia. Tenemos varios fragmentos muy interesantes sobre todo este enorme fraude que se está gestando a nivel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para forzar una legalización del aborto encubierta en todo el continente. El día viernes, tengo entendido, ¿no?, que tenemos tiempo hasta el viernes para levantar la voz porque en este momento los jueces están discutiendo, tratando de no hacer ruido sobre este caso. A ver, ponele play a este fragmento, dale. Y ponele sonido, que no lo tiene. Durante la segunda gestación de Beatriz, ¿su vida estuvo en riesgo? La vida de Beatriz en la segunda gestación nunca estuvo en riesgo. ¿Recuerda algún médico que durante el embarazo de Beatriz, recuerda si algún médico durante el embarazo de Beatriz le dijo que procedía a la terminación del embarazo o un aborto porque su vida estaba en riesgo? Eso no recuerdo jamás haberlo escuchado yo durante la atención del caso de Beatriz. Bueno, ahí está clarísimo, nunca estuvo en riesgo la vida de Beatriz, fue todo un invento de estas organizaciones que responden a la industria abortista, que encima, vamos a subrayar una vez más, están comandadas, en el caso de la señora que también acabamos de escuchar, por una mujer que era guerrillera, despreciaba la vida humana, izquierdista, por supuesto, de las guerrillas de izquierdas, y ahora, bueno, reinventó su vida como militante feminista y abortista.